Va a triunfar una dupla que no se desvanece jamás. Baldo y Baldo juntos en el micrófono hablar. La pasión y la alegría siempre nos acompañarán. En esta travesía juntos vamos a triunfar. A triunfar. En el cruce de dos lados nos Hola, hola a encontramos todos, dos de generaciones, nuevo dos por caminos acá trazados, con un nuevo que capítulo, parejo juntos el en la capítulo travesía. 8 de Baldo y Baldo con mi co-host José Antonio Baldo Rendón, mi papá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Dios te bendiga de nuevo. Amén, amén. Esperemos que esta semana tengamos tantos seguidores como hemos venido aumentando, ¿no? Va aumentando, poco Sí, a poco yo creo. va la cosa poniéndose buena. Además que ya está a punto de salir la página web, que viene con muchas sorpresas. Ya estamos terminando el primer season. Nos quedan 4 capítulos más. Bueno, estamos saliendo el canal de YouTube. Al mismo tiempo el de Apple, que finalmente después de tanta corredera y tanta cosa La música, ¿no? ajá, la musicalización de derecho de autor, como ahora tenemos nuestro jingle propio, ahora ya no nos pueden estar echando broma con eso. Entonces ya viene el canal de Apple, ya estamos en SoundCloud también disponibles. Y bueno, prácticamente vamos a salir hasta debajo de las alcantarillas. Hoy tenemos un invitado muy especial. Lo que llaman acá los gringos, back in the day. Fue la persona que me dio mi primer trabajo a los 15 años. Llenando unos formularios de vigilantes privados. El récord de los vigilantes y toda la cosa. Eran unos archivitos, todo manual. Carlos Pérez. Con nosotros, una distinguida personalidad. Yo creo que voy a dejar a mi papá para que lo presente y hable un poquito sobre él. Sí, Carlos Pérez, bueno, es muy reconocido en varias facetas de la seguridad y del profesionalismo, porque se ha caracterizado siempre por todos los caminos que ha emprendido, los ha realizado con una excelencia que hay que quitarse el sombrero. Y además es pionero en muchas áreas, especialmente en el área de la seguridad privada en Venezuela, que es una autoridad, si se quiere, en esa área. Por eso yo lo primero lo presento y de una vez le hago la primera pregunta. ¿Cuál es la principal necesidad que lleva a que exista la seguridad privada, Carlos Pérez? Bueno, muchas gracias por la invitación a Baldo y Baldo. Bueno, encantado de estar frente a dos generaciones. Eso para mí es importante, reflejo no solamente de la herencia que se le deja a la siguiente generación, sino de que en algún momento puedan coincidir en intereses comunes, obviando edades y obviando tiempos y distancias. Los felicito a los dos y les deseo mucho éxito. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. La pregunta sobre el tema de seguridad. Sí, ¿qué necesidad existe? Sí, es que es buena la pregunta porque hay una matriz que no se corresponde con la realidad y que expresa en una narrativa muy florida y muy política de que la necesidad es culpa de las malas policías de cada uno de los países en Iberoamérica, yo diría que en todas partes del mundo, y que obedece sencillamente a la ignorancia que tiene el sector político en todos los niveles, desde los presidentes de la República hasta el más bajo nivel. Existe una grandísima ignorancia sobre la ciencia policial, por un lado. Por otro lado, el tema policía
es un tema que no está muy bien referido y no muy bien visto socialmente. Entonces, el ser policía o el ser que tu hija se case con un policía no era pues los mejores deseos de ningún padre, ¿no? Por lo general. Entonces, esta ignorancia hace que se hable de que la inseguridad es culpa de la policía, culpa de la incompetencia policial. Esto que no es así. La seguridad nace desde la época de las cavernas a la mínima necesidad que tiene el ser humano de proteger lo que logra con su esfuerzo. Cuando hablo de lo que logra con su esfuerzo, hablo de bienes materiales y de otro tipo de bienes más espirituales, pasando por la familia, por los hijos. O sea, existe como un, digamos que como un derecho natural, ¿no? Por supuesto, esto en términos generales de la seguridad, pero cuando hablamos en términos de la seguridad privada, existe por esa relación que existe comercial entre el que da la protección, que brinda la protección y el que la necesita. La necesidad de protegerse en términos privados establece una relación contractual donde yo debo pagar los servicios a un ente privado legalmente constituido y controlado para que proteja mis bienes. Ese es un derecho natural. Pero también hay que verlo en la parte legal, porque la policía como realmente se conoce en términos generales, obedece a una necesidad de dar seguridad a la población en general. Y le corresponde en la parte territorial al orden público. Y eso es una parte doctrinaria que hay que tener muy clara, porque la seguridad privada solamente se corresponde con el carácter de privado que tenga una instalación. Okay. Por lo tanto, es importante, y eso lo confunden muchos policías, muchos militares y muchos políticos históricamente, en que creen que la seguridad privada puede actuar fuera de sus límites, de sus predios, de las instalaciones donde están contratados. Y no es así, porque fuera de esas instalaciones solamente le corresponde a las autoridades policiales, porque justamente tienen la calificación que da solamente el Estado, que es el de autoridad de policía, cosa que no tienen ni pueden tener los cuerpos privados de seguridad. Y ahí está bien interesante el tema, porque entonces ahí yo me medio confundo un poco cuando hablamos de la seguridad para propiedad privada, pero vamos a suponer que es la oficina del IRS y contratan seguridad privada, aunque es un ente público y es unas oficinas del gobierno, están contratando una seguridad privada. Por lo tanto, esta seguridad privada está cuidando un bien público, ¿ok? Pero es nada más ese pedacito. Sí, interesante, porque fíjate, eso depende mucho de la legislación que cubra o que arrope la actividad. Pero en general, esa instalación gubernamental está protegida por una seguridad privada, y en ese caso, eso es una instalación que tiene carácter privado. Por un lado, pero por otro lado, en términos jurídicos, en Estados Unidos, un oficial de seguridad privada, cuando presta servicios en una institución oficial, pasa inmediatamente a tener el carácter de oficial. Léase. Por ejemplo, en Venezuela, para hablar del exterior y no de Venezuela, de Estados Unidos, porque Estados Unidos es así. Los funcionarios privados de seguridad de la embajada norteamericana son considerados funcionarios federales. Imagínate. Aunque sean venezolanos y aunque sea una empresa, porque están en territorio norteamericano. Claro, la embajada es un territorio norteamericano y tiene la soberanía sobre ese territorio, sobre esas instalaciones. Entonces se hace un contrato sobre una empresa privada venezolana, pero le da el carácter de funcionario federal para poder actuar dentro de la embajada. Mira tú. Bajo la legislación norteamericana. Mira Está tú. bien. O sea, y entonces ya principalmente nos estás dando la respuesta a la pregunta que venía ahora, que es ¿cuál es el rol de la policía y el rol de la empresa privada? Bueno, no está de más esa pregunta, porque como te decía, hay una gran ignorancia sobre el tema policial. Entonces, digamos que por
primera derivada hay una gran ignorancia sobre lo que es seguridad privada. Correcto. Entonces confunden las actividades de una con otra. Resulta que son absolutamente distinguidas. Una va al sector privado y una va al sector público, por un lado. Cuando se pretende confundir esto, que es un error doctrinario con el cual he peleado yo por más de 40 años, y luego les puedo comentar hasta oficialmente, me ha tocado enfrentarme a estos problemas doctrinarios, conseguimos que el sector político muchas veces pretende que el funcionario de la empresa de seguridad privada se comporte y actúe como policía. Y no puede hacerlo porque no tiene esa capacidad legal, ni está revestido de ese manto de autoridad que solamente da el Estado a los cuerpos de policía. Okay. Entonces eso causa mucha confusión. Y recordemos en Venezuela, yo recuerdo mucho, cuando se firmó el decreto 44, el 8 de febrero de 1992, donde me tocó participar en la revisión, y resulta que estaba muy mal redactado. Era ilegal lo que estaba planteado ese decreto, que planteaba la gobernación de Caracas, que era el gobernador Ledesma, y el presidente era Carlos Andrés Pérez. Y resulta que me invitaron como director de la Cámara, que estaba participando en esa elaboración de ese decreto, y yo sencillamente dije que eso era ilegal, que eso no se podía. Pero el mismo presidente... Era director de la Cámara de Vigilancia Privada y Transportistas de Valores en Venezuela, Okay. de la cual me tocó en una oportunidad el honor de ser presidente, inclusive, pero estuve ahí 20 y tantos años como director. Okay. Entonces, el mismo presidente daba declaraciones donde decía, vamos a utilizar los cientos de miles de vigilantes privados, porque es una fuerza terriblemente grande, que existen en Venezuela para combatir el crimen. Vamos a sacarlos a las calles. Eso causó una conmoción, Claro. tanto en las policías como fundamentalmente en el sector militar, encabezado por la Guardia Nacional, que dijo, bueno, ¿cómo es esto? El presidente está haciendo algo ilegal. Claro. Y se encargaron sencillamente de bloquear. Yo, gracias a Dios, tuve una postura muy radical y expliqué por cuáles eran las razones, y el decreto salió correctamente elaborado. Pero ya el daño estaba hecho, ya el presidente, que tiene por supuesto toda la capacidad comunicacional del mundo, ya había lanzado la pelota al aire de que los guardias privados eran ahora policía, y eso hizo un daño terrible. Claro. De hecho, eso bloqueó el objetivo inicial de ese proyecto. Fíjate bien, me surge una duda allí, quisiera nos aclarara qué relación existe en la seguridad de las instalaciones, seguridad empresarial, que llaman propiamente así, y seguridad de las personas en el ámbito de la seguridad privada. Sí, es que la seguridad privada, como en cualquier profesión, existen ramificaciones. La seguridad de las personas, o la seguridad de los valores, o la seguridad de las instalaciones, o la seguridad ahora de la informática. Son todo ramas, digamos, derivadas de la primera ecuación que se llama seguridad privada. Por lo tanto, el hecho de que esté dándose una seguridad privada a nivel de vigilancia, o de personas VIP como escoltas, o se esté protegiendo una carga en carretera, esa carga de carretera se asume como propiedad privada. Okay. Por lo tanto, por eso es que se permite que se elabore una legislación que proteja o que permita la capacidad de esa empresa de prestar ese servicio, o la escolta. Igual que las instalaciones, igual que los condominios, igual que los bancos. Entonces podríamos hablar de seguridad bancaria, seguridad de condominios, seguridad industrial, seguridad de urbanizaciones. Son todas seguridad. O sea que siempre hay una legislación que avala a estas empresas de seguridad privada, que les avala en su función. Sí, se ha ido generando una legislación. Okay. De hecho, en Chile, la ley de seguridad privada apenas se firmó hace 15 días, hace 3 semanas. Imagínate. Nosotros firmamos eso en el decreto 699 en el año 77,
Imagina. 75, 76. O sea que los chilenos andaban sin legislación No, formal. es que se van generando, porque es que la seguridad se va generando a través de la estadística, como bien sabe José Antonio Baldó, que también es especialista en policía. El tema de la seguridad se va generando, las operaciones policiales son generadas por la estadística. No porque yo quisiera hoy patrullar en esta zona o aquella o tener un procedimiento aquí o allá. No. La estadística es la que dice cuál es el tipo de crimen que existe, en qué lugar, a qué hora, y en eso se genera todo un plan de operaciones para atacar ese delito o esa falta o esa contravención a la norma. No necesariamente tiene que ser delito, porque la Policía Administrativa General, que es la uniformada, porque quizás es interesante decir que en términos generales existen 3 tipos de policía, que son la policía científica, que es la que se encarga de investigar el crimen, cómo pasó, quién es el delincuente y las pruebas para llevarlo ante la ley. La policía de seguridad de Estado y del sistema, que es el servicio secreto, el servicio de inteligencia del Estado para proteger sus instituciones, los su federales, su sistema, los federales, y está la Policía Administrativa General, que es la que nosotros llamamos policía uniformada, que son las estadales, las municipales, las policías regionales, que son las llamadas uniformadas. Por eso que se llama Policía Administrativa General. Entonces, cuando hablamos de policía, siempre se habla en términos normales de la policía, como en términos generales la gente lo entiende. Y la intención de siempre de uno cuando declara es que la gente transmitir conocimientos para que la gente se ubique, ¿no? Correcto. Entonces, volviendo a la pregunta, la vigilancia de personas o la protección de personas, o como caso particular, los escoltas, porque si nos podemos ver, cualquier hombre de seguridad frente a una instalación de un control de acceso en una planta, en una industria, en un condominio, está protegiendo no solamente las instalaciones, sino que está protegiendo a las personas también. O sea, que es una ramificación más de los servicios que se prestan. Correcto. Y entonces, ¿cuáles son las características básicas que debe considerar un CEO de una empresa en la parte de seguridad? Fíjate, yo creo que esa es la clave fundamental que hay que buscar desarrollar. El CEO no es más que el líder de la organización. Y como líder de la organización, él debe tener claro ciertos elementos fundamentales. Primero, que él debe cumplir y hacer cumplir las normas bajo las cuales se rige su actividad. Para eso se requiere toda una infraestructura de principios y valores, tanto profesionales como científicos, como doctrinarios, para que se circunscriba a lo que le corresponde y puede hacer y está habilitado para hacer. Eso es un tema que podemos conversar sobre por qué hay tantas empresas piratas y tanta vagabundería en el sector. El caso es que este CEO, por ser el motor, tiene que tener una gran voluntad de servicio. Porque la organización no está hecha para que te sirva a ti. La organización está hecha para tú ser el servidor de ella. O sea, utilizando la teoría de Jack Horowitz en la calidad de empresa de servicio, él plantea que la primera función del líder es el servirle. Entonces la pirámide que establece normalmente que la gran base de los empleados se va jerárquicamente haciendo angosta hasta la cúspide donde está supuestamente él. Muchos erróneamente pretenden que la organización debe servirle a ellos, como que si fuese un dios. Y es todo lo contrario. La pirámide tiene que invertirse. Él es el que tiene la responsabilidad de ocuparse de su personal, de ocuparse de todos los procesos, de que todo salga como debe salir, tanto en la parte administrativa como en la parte formativa, como en la parte comercial, como en la parte financiera. Él es el responsable, como la atención a ese personal. Porque no podemos olvidar que el que ejerce la operación material de seguridad no es el CEO, no es el gerente general, no es el supervisor, no es el jefe de los servicios.
El que ejerce la operación de seguridad privada es el oficial de seguridad, el guardia de seguridad que está al frente de un puesto. Y ese es el que se debe el CEO. Claro. Ese como líder de la organización y como generador de esa cultura organizacional que debe ser mantenida en el tiempo para que entonces ese personal se sienta distinto a como generalmente se siente en toda Latinoamérica, que es despreciado porque muchas veces se considera que es casi que un trabajo de supervivencia. Claro. No me queda más remedio que ser vigilante. Pero es que resulta que las empresas y los CEO en general desconocen lo que estamos hablando, desconocen de motivación, desconocen de cultura organizacional y desconocen de que su misión no es solamente hacer dinero. Es hacer dinero, pero hacerlo bien, hacerlo ocupándose de su personal. Que ese personal, mientras dure un día o dure años, ese personal tiene que sentirse respetado, cosa que no es común. Tiene que sentirse digno y honrado de ser un guardia de seguridad, porque conoce la importancia, pero fundamentalmente para él. Claro. Es en la pirámide de Maslow, entonces vemos la pirámide de necesidades. Entonces, Claro. esa búsqueda del logro es el objetivo que tiene que tener el CEO. Hacer que cada uno de sus colaboradores se sienta identificado con principios, con valores, que se siente importante y que por eso se refleje en él una conducta positiva que va, por supuesto, a estar de acuerdo con los objetivos estratégicos que él ha planteado a su organización. El servicio va a ser definitivamente distinto cuando lo presta una persona que se sienta importante, porque es que el trabajo lo es. Claro, totalmente. Pero él tiene que estar formado para saber que su trabajo es importante. Porque si no, de otra manera, no es un oficial de seguridad. Es una persona que está disfrazada de vigilante y él lo sabe. Eso es una falta de respeto con él mismo y como él lo sabe, pero se lo traga porque no le queda más remedio, porque es un trabajo de supervivencia, hace lo que puede, lo mínimo necesario. Entonces, esa función de crear esa cultura organizacional de cambio revolucionario le Depende corresponde del CEO. al CEO, que es el gerente. Tenemos bastante gente viendo por acá. Coronel Eliezer Morales, muchos saludos. Emiro Castro, Mari, tenemos a Alex Westpam, tenemos a Elizabeth González. Por aquí hay varias preguntitas. No sé si quieres que las ponga aquí y las vamos desarrollando. Aquí dice, en dado caso que un personal de seguridad privada frustra un delito abatiendo a un presunto, esto está entendido, abatiendo un presunto criminal, ¿por qué lo consiguió infraganti? ¿Se juzga a esa persona por lo sucedido? Me imagino, ¿se juzga al vigilante? O Sí, porque el otro ya está baleado. el otro ya no existe. no lo van a juzgar, Pero por lo menos. tiene doliente, eso te aseguro. Eso sí. Eso sí. Bueno, esa es una pregunta que queda ahí pendiente. Vamos a irla respondiendo. Ajá, Claro, ok. claro. Realmente esa es una inquietud interesante, pero es que cuando hay un acto criminal, un acto que atente contra la ley, debe ser investigado. Claro. Y si hay un fallecido en un acto de servicio, igual, si es policía, igual va a Hay ir una a juicio. investigación, sí. Hay una investigación que va a determinar las razones, las consecuencias, por cómo ocurrieron los hechos. Inclusive los ponen y va a ser la en trabajo de justicia. escritorio, mientras tanto. Claro, un servicio administrativo, hasta tanto se dilucide científicamente cómo sucedieron los hechos. Porque una cosa es la apreciación que pueda tener Claro. un espectador o una persona que pase por allí o escuche de ese hecho, y otra cosa es que la obligación de la policía científica es determinar cómo, cuándo, con qué y por qué fue esa. Y hay diferentes delito. legislaciones. Y entonces la justicia tiene la última palabra y va a decir, no, este señor actuó en acto de servicio, por lo tanto, váyase para su casa. Y yo le diría, no solamente váyase para su casa, sino que el juez debería decirle al empresario, usted tiene un plan de reconocimientos para darle una felicitación a ese señor. Ajá, Claro. Correcto.
Correcto. Está muy que es bien. lo que no hay. Y eso va a depender de cada país, de las legislaciones, ¿verdad? De cada No, país. no, en Pero términos- la normalidad. La normalidad en términos de Ok. justicia, todo crimen va a tener que ser investigado y tiene Claro. que ser la justicia, si es que existe justicia, porque tenemos países Donde- donde la justicia no existe porque está manipulada. Correcto. Bueno, aquí tengo acá consulta. Cuando se contrata a un seguridad empresa, ¿el cliente define los acuerdos de protección o la empresa de seguridad se adapta a las exigencias del cliente? Muy interesante. Existe, fíjense, una matriz general en Latinoamérica de que y me ocurrió a mí como empresario muchos años y muchas oportunidades, que la gente me decía, Carlos, necesito una vigilancia para este local. Y yo le decía, sí, pero ¿para qué? Me decía, bueno, para que vigile. ¿Pero para que vigile qué? Pero para que esté ahí. O sea, hay una gran ignorancia de parte del contratante, ¿m? Que cree que es una solución mágica para el vigilante. Correcto. Por eso es que nosotros en la academia no formamos vendedores de soluciones mágicas. Porque la solución mágica es aquel hombre que trabaja en seguridad, en cercas, en control de acceso, en vigilancia privada, y pretenden que eso que él vende sea la solución al problema del cliente. Y eso no es así. Como generalmente va a fallar, la opinión general del público es las empresas de vigilancia en toda Latinoamérica están muy mal vistas. Claro. Y yo les decía, pero es que tienes razón. Y me decía, bueno, pero tú eres director de la Cámara, eres empresario. ¿Cómo tú vas a decir que tengo razón cuando hablo mal de las empresas de vigilancia? Bueno, pero es que si tú has pasado por 20 empresas de seguridad y ninguna te satisface, muchas veces se convierte en un riesgo adicional de seguridad para tu organización o para tu familia. Tienes razón en decir que no sirven, Claro. en términos generales. Ahora vamos a ver por qué no sirven. O sea, hay una incompetencia en ambos lados. En el contratante, que no tiene idea de lo que está contratando ni para qué. Tenemos que comenzar por allí. Y de la empresa de seguridad, que tampoco está formada. Por eso en la academia tenemos 2 diplomados. Uno técnico, que es el análisis de riesgo y estudio de seguridad, y el de gerencia estratégica. Con eso complementamos, cerramos el círculo para que pueda ser una empresa de seguridad seria. Porque muchas veces las empresas de seguridad, como están desesperadas por la platica, dicen, no, agarra el contrato como venga y lo que pidan. Claro, existe una competencia feroz, pero esa competencia feroz también obedece en muchos países, y ahí sí podemos hablar de la incompetencia del organismo contralor. Generalmente los países tienen una oficina, una dirección que se encarga de aprobar, controlar, supervisar y sancionar a las organizaciones de seguridad. Pero ¿qué pasa cuando ese organismo no cumple la ley, busca los caminos verdes, y los empresarios buscan los caminos verdes para evadir una cantidad de controles y de exigencias que tienen muchas veces las normas o las leyes, en los casos de que exista, de que deben cumplir? ¿Requisitos de qué? Requisitos de reclutamiento, requisitos de formación de su personal, de atención a su personal, de el pago correcto de sus obligaciones fiscales, porque de repente el oficial va a la oficina del Seguro Social y no está asegurado porque la empresa no se ha quedado con los fondos. Correcto. O sea, pero eso es falla no solamente del empresario que por supuesto es un empresario irregular, ilegal, una empresa, lo que llamamos una empresa pirata y casi que cae en el raya en lo delincuencial, que no es una empresa seria como existen, y del organismo que no ejerce su función, porque debería estar capacitado y ser competente para aplicar, luego de hacer investigaciones y inspecciones bajo ciertos protocolos transparentes, a todas aquellas empresas que no cumplan con las normas. Claro. Y eso limpiaría el mercado y acabaría con esa competencia feroz, porque entonces ya el pirata no podría cobrar
muy poco por el servicio, porque si él cumple con el adiestramiento, la formulación, los exámenes psicotécnicos, la supervisión, va a tener un nivel de costo más o menos igual al de al lado, a su par. Tengo 2 preguntas más en línea y si quieres las hago y entonces pasa a la sección 2, que arrancas tú la sección 2, ¿te parece? Bueno, como creas. Tengo acá las 2 preguntas, te las voy a hacer de una vez. ¿Qué perfil debe tener un seguridad y qué organismo de Estado regula la actividad de una empresa de seguridad privada? Pero el perfil está determinado en las normas generalmente en los países. Y son condiciones generales de no tener antecedentes penales. Y hay uno que sí me gustaría considerar, que es que se exige en muchos países que sea reservista de las Fuerzas Armadas, lo cual es un error doctrinario y una metida de pata total, producto de la ignorancia, porque sencillamente el hecho de que tú hayas sido un militar, un soldado, no significa que tengas la experiencia ni la experticia, porque fuiste militar, pero militar de qué? A lo mejor fuiste cauchero, a lo mejor fuiste cocinero, a lo mejor fuiste pintor de brocha gorda en un cuartel. ¿Ah? A lo mejor fuiste cualquier actividad. Correcto. ¿Qué significa eso? Entonces, que en términos generales, lo que hay es una ignorancia del sector público y coloca en las leyes y en las normas que sea reservista. ¿Pero por qué? Si militar no es policía. Correcto. Ni policía es militar, pero ninguno de los dos es un profesional de seguridad privada. Son ciencias distintas, carreras distintas, con doctrinas distintas. En el diplomado justamente de gerencia estratégica se define claramente cuáles son las diferencias entre la carrera policial, la ciencia policial, la carrera militar y la carrera y la profesión de seguridad privada. Es una parte doctrinaria que estoy yo luchando hace muchísimos años. Para eso existen los diplomados, para prepararse. Claro, yo tengo una pregunta que hoy en día se la hacen todos los empresarios. Yo tengo una empresa, quiero contratar a una empresa de seguridad, no solamente para las instalaciones mías, sino para cuidarme a lo mejor mi familia o los valores. ¿Cómo busco? ¿Qué detalles me fijo para contratar esa empresa que no sea una pseudoempresa, unos piratas? Sí. Perfecto. Fíjate, hace unos minutos conversamos sobre la incompetencia del contratante. El contratante, y eso está contemplado en el otro diplomado, el de análisis de riesgo, porque es que el contratante, como director de seguridad o como administrador de un condominio o administrador de una planta, de una fábrica, de un centro comercial, debe estar preparado en análisis de riesgo, porque cuando él va a hablar con un proveedor de seguridad, él tiene que conocer para qué lo está contratando. Y definitivamente a los que me ha tocado ser cursante en mis diplomados en todos los países, me dicen, es sorprendente cómo cuando yo hablo ahora con mis proveedores de seguridad, algunos hasta se ponen nerviosos porque resulta que ellos no conocen su trabajo como lo conozco yo. Yo sé para qué quiero al vigilante, pero sé también qué condiciones tengo que tener para que ese vigilante sea contratado, qué va a proteger, dónde se va a situar, con qué protocolos de seguridad, con qué protocolos de comunicaciones, con qué protección perimetral. O sea, el estudio de riesgo es algo que es obligante para prestar un servicio, pero eso debe conocerlo el contratante, porque si no va a caer en manos inescrupulosas que le van a poner, y me perdonan la expresión, y a lo mejor se ofende más de uno, pero le ponen un payaso disfrazado, porque no es un oficial de seguridad, disfrazado de vigilante, para que haga las veces. No será de un bonigote, porque al final, si no conoce el trabajo, no conoce los riesgos, no solamente es lo más irresponsable que hay, es un empresario que pone a custear una instalación a un señor para el cual no ha preparado y pone hasta en riesgo, no solamente la instalación, que eso se supone debería proteger, sino que está poniendo en peligro la vida de ese empleado. Correcto. ¿En qué condiciones? ¿Tiene protección? ¿Tiene protección? ¿Tiene
una silla donde sentarse, son 12 horas de trabajo. Tiene cómo protegerse del viento, la temperatura, tiene cómo proteger sus alimentos. Eso tiene que saberlo el empresario que está contratando. Dice, bueno, pero tiene una neverita, pero es que tiene que tener una nevera, señor. Ese señor trae la comida de su casa. ¿Cuántas horas hay entre la que prepara la comida, el transporte y comienza el servicio? En el cual tiene que estar 12 horas. Ese alimento tiene que estar en una nevera porque se descompone. Esas cosas tan elementales no las ven los contratantes ni las ven muchísimos empresarios de seguridad. Por eso que tienen que hacer el curso. Y es impresionante porque te voy a dar un ejemplo. No voy a nombrar la empresa, pero estoy seguro, como es amigo mío, seguro está escuchando. Tenía una empresa de seguridad back in the day, no sé si ahora la sigue teniendo, pero recuerdo que una vez le contrataron a un vigilante por Hialeah, por ahí, y yo le pregunto, mire, ¿y ese vigilante va a qué es lo que va a cuidar? No, va a cuidar un terreno. Ah, ok, va a cuidar un terreno. ¿Y por qué va a cuidar el terreno? Bueno, porque parece que se están llevando las piezas de construcción y las cosas, entonces tiene que... Ah, buenísimo. ¿Y dónde va a estar él? No, él se para donde él quiera. Ok. Pero eso es así. Y va a estar a las 8 horas de la noche así parado ahí. No, él tiene una ruta, porque la ruta la controla un sistema de nosotros, donde él va pasando la tarjetica y entonces va monitoreando, y así el cliente tiene un reporte de que él hizo la ruta. Y si hay lluvia, no, eso es problema de él. ¿Y qué come ese señor? Y las necesidades fisiológicas. Ajá, yo le pregunté, y no tiene para dónde ir al baño. No, que lo haga, eso está ahí a la libre. Una vez me contestó así un supuesto cliente, y yo le dije, ¿y las instalaciones sanitarias dónde están? Por ejemplo, yo si no te puedo montar un servicio. Bueno, si son tantos hombres y tal, eso te conviene comercialmente, sí, pero moralmente no. ¿Dónde hace sus necesidades fisiológicas? Me dijo, bueno, las empresas que han pasado por aquí, no sé, iban para el monte, iban por allá, iban por aquí. Digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te reto a que tú vayas al monte y hagas tus necesidades fisiológicas. No, yo no. Tú no, pero el guardia sí. Sí, y lo peor es que... Es el desprecio que sufre el vigilante, y todavía tanto el contratante como el empresario le exige que haga un buen trabajo. Sí, y lo peor es que este personaje tenía a los guardias uniformados de punta en blanco, que tú decías, este es de West Point. Y después yo decía, ese pobre muchacho no va a tener ni siquiera dónde tener su comidita ni nada. Así mismo son las cosas. Bueno, todo eso tiene que tenerlo, concretando la pregunta, el contratante tiene que saber para qué está contratando al hombre, de que necesita un estudio. No se puede montar un servicio de seguridad en ninguna instalación si no tiene un análisis de riesgo. Porque tiene que generarse toda una serie de protocolos y condiciones para hacer el trabajo. Correcto. Saludos a Alcibiades Pérez Márquez, también que lo tenemos acá viendo el podcast. Qué bueno. Adelante. Sí, aquí tengo una pregunta clave. Hay mucha gente que conoce a Carlos Pérez, no solamente en Venezuela, ya en Estados Unidos, ya en varios países de América Latina. Pero queremos que nos diga cómo llegó Carlos Pérez Barrios a incursionar en el tema de la seguridad privada. Y otra preguntita, si estarías dispuesto a asesorar a empresas de seguridad privada en los Estados Unidos con esa experiencia, ese background que traes ya desde Venezuela. Sí, bueno, ese cuento es muy largo porque yo estoy muy viejo ya. Entonces, como ese cuento hay que hacer una compactación de datos. Hay que compactar esos datos. Bueno, yo nací hijo y sobrino y primo de militares, y yo mismo empecé en el liceo militar. Y luego pasé a la escuela de oficiales de la Guardia, y luego me mantuve en contacto con mis compañeros permanentemente, con mi promoción, que es del año 70. Imagínate.
Batalla de Valencia, de la Guardia Nacional de Venezuela, de aquella Guardia Nacional de Venezuela. La gloriosa de aquella época. La que esperamos que algún día resucite como el ave fénix de nuestro escudo y vuelva a ser la Guardia Nacional que fue. Y luego tuve el honor de participar en el curso 20 Superior de Defensa Nacional del IAEDEN. Eso es el curso más alto académico en Venezuela para el sector militar. Y luego, bueno, eso para reseñar que en mis genes estaba la parte de este ambiente, pues de disciplina militar. Pero siempre estuve, desde que me quité el uniforme, siempre estuve ese acercamiento hacia las policías, con los cuales colaboré mucho, tanto con la de seguridad del Estado, pero nunca cobré, porque era un trabajo voluntario, era un trabajo romántico, porque pareciera que yo vengo de otra galaxia, ¿no? Entonces, yo lo hacía porque sentía la necesidad de hacerlo. Igual fui banquero 12 años, pero tenía una doble vida, porque también seguía haciendo trabajos especiales para la policía. Y luego me seguí formando. Ya en el año 80, que salí de la banca, donde me fue muy bien, pero siempre tenía ese amor, ese puerto de donde despegué y quise retornar, que era la seguridad, y me quise quitar la careta y decir, bueno, ya no lo voy a hacer como una vida oculta, sino que voy a dedicarme abiertamente a la seguridad, que fue una decisión muy interesante, porque como les decía, ser vigilante o ser policía, pues no era bien visto como un nivel social, pero como ya yo venía de otros niveles, pues para mí era un orgullo más bien combatir esa mala imagen que tenían, ¿no? Y lo hacía con de hecho, yo usaba el uniforme de vigilante, porque para mí era una pieza importante de que mis hombres estuvieran identificados con su líder, que era yo. Yo también fui vigilante de esa empresa, señores. Sí, me acuerdo. Quedaba muy bien el uniforme. Me acuerdo no era extra el arche, era... Yo me acuerdo de ese paso por allí tuyo, porque fue del grupo de estudiantes que formamos en nuestra academia, porque en esa época la única empresa prácticamente que tenía una academia formalmente con polígono de tiro y con todo era la nuestra, que era Vía Alerta. Y el grupo de empresas de Vía Alerta. Y tú fuiste parte de ese grupo que formamos con mucha responsabilidad, porque había que dar una especialización en control de eventos. Correcto. Entonces se creó todo un cuerpo de instructores para que ustedes fueran a prestar ese servicio como vigilantes, pero por supuesto tenían otro nivel y otra preparación. Y eso fue para el Poliedro de Caracas en el Royal American Circus. Royal American Circus. Que nos contrató para la vigilancia, y por primera vez en el Poliedro, ustedes, de una manera muy descarnada y muy descarada, sacaron por primera vez a todos los vendedores de cuestiones raras que había, de comidas y comederos y de sucios y del Poliedro, y quedó eso como una tacita de plata. Sí. Bueno, muchas empresas, tuve el orgullo de que muchas empresas de seguridad, muchos colegas iban, porque les comentaba, mira, de que esa empresa americana que fue a trabajar, se trajo los gringos, el Royal American Circus se trajo sus vigilantes. No, eran vigilantes nuestros. Y nos sacaron en revistas y tal, ¿te acuerdas? Eso fue una cosa muy interesante. Yo me acuerdo, muy buenos momentos. Y me acuerdo que cuando una vez te tocó que estaban tratando de abrirte un portón, y te pregunté, bueno, ¿y cómo hiciste para que sacara a la gente? Y me enseñaste el rolo de mando, el bastón, y me dijiste, con este bastón le di por los rudillos y soltó la puerta inmediatamente. Anécdotas de aquella época que me hiciste recordar ahora. Bueno, tenía 18 años recién cumplidos y uno aprendió muchísimo. Además que esa academia era como una joyita, era todo era como perfecto, las instalaciones eran espectaculares. Yo recuerdo y todos los detalles, los libros, los manuales. Todo era... Sí, era otro mundo, porque eso fue lo que yo traté de venderle a mis colegas empresarios con muy poco éxito. Muy pocos realmente tomaron esos ejemplos de cómo se podía hacer una empresa sin necesidad de ver sencillamente el dinero por el dinero. Porque es que el dinero te iba a llegar en función de la excelencia de tus procesos internos y de tu preparación del personal.
el personal, que es tu cliente interno, era el que te iba a representar ante tu cliente externo. Esa era la mejor carta de presentación, pero ese era un esfuerzo que había que hacer dentro de la empresa. No como los demás, en su gran mayoría, que pretendían que viniesen ya graduados de West Point, ¿no? Para que entonces hicieran el trabajo sin tener la más mínima idea de lo que estaban haciendo. O sea, realmente Entonces, creo que hicimos un gran trabajo en la academia. Tú creas Vía Alerta en los 80, más o menos. 80, 79, 80. Y a partir de ahí, entonces, Vía Alerta empieza con un crecimiento y llegas a Sí, más o sí. menos qué No, número de vigilantes. Cuando ya salí de Vía Alerta, había una nómina de 1.200 oficiales Imagínate. en 10 sucursales Wow. en vigilancia. Porque también había Centra Alerta, que era una centralizadora de señales de alarma y Wow. vendedora de equipos de tecnología de seguridad, pero también había Centra Alerta, que por razones legales también tenía hasta su grupo de comando para reacción ante las señales de alarma, Imagínate. equipadas perfectas y súper entrenadas. O sea, realmente a la oficina iban el comandante general de la policía, el comandante general de los bomberos, iban y se quedaban asombrados cómo se podía hacer el trabajo que difícilmente lo hacían ellos, porque ellos no tenían ni siquiera presupuesto. Claro. Mientras mis hombres del grupo Tauro, me acuerdo que se llamaba, andaban en unas Bronco último modelo, con equipo de incendios, con pate de cabra, con winches, con cascos, con chaquetones, con guantes de incendio, con armamento individual, con escopetas, radios personales, radios móviles, extintores de incendio. Las policías metropolitanas, me acuerdo que andaban en unos carros que eran Con los unas residuos pistolitas. de los que compró el gobernador Arria, en unos LTD en su época. Entonces, claro, ellos veían con asombro eso porque es que, te repito, el sector político despreciaba, Claro. en muchas oportunidades despreciaba al sector policial. Lo usaba solamente como carta política cuando le hacía falta. Mira, pero si alguien aquí en Estados Unidos, ahora cuando digamos tu número telefónico, te llama y te No, dice, sí, mire, no, mire, señor Pérez Barrio, yo quiero que usted venga y... No, yo encantado. Yo he asesorado muchas empresas, no en Estados Unidos, pero sí en Venezuela y igual para toda Latinoamérica. Porque es que el problema es el mismo, del Río Grande para abajo, el desastre es total. Claro. Por ejemplo, en México existen 8.500 empresas de seguridad. Imagínate. Cifras de ayer, de las cuales un artículo decía solamente 4.000 están permisadas. O sea que hay 4.500 empresas en México Pirata. piratas. Piratas es que no tienen ni siquiera un permiso Imagínate. para operar. O sea que hace falta una gran regulación. Igual fíjese, está el caso del gran éxito que ha tenido el presidente Bukele en El Salvador. Salvador. Ha sido una lucha frontal contra el crimen, la cual yo avalo. Y en estos días yo le escribí al presidente Bukele. Por supuesto, está muy ocupado y no me ha contestado, pero espero que lo haga. ¿Ah? Donde le decía que no abandonara el sector privado, porque en El Salvador existen muchas empresas y tienen la misma problemática, pero el sector privado puede constituirse en un puntal Claro. de soporte del sistema público de seguridad Claro. a través de el control, la supervisión y la generación de empresas realmente serias. Por supuesto, presidente Bukele, si me está escuchando, o alguno de sus colaboradores, que le den la cartica que yo le mandé. Exacto. Que ahí le mandé un par de libros y una recomendación para que se ocupe del sector privado que está despreciando, no está tomándolo en cuenta y que creo que pues, sería un gran aval para la gestión de seguridad que está haciendo. Y que hagan una publicidad de que lo escuchó en Baldó y Baldó, el podcast, ¿ok? Que no es cualquier bueno. cosa, presidente. ¿Ok? ¿Tienes libro, Carlos Pérez? Sí, hay un par de libros donde he tratado de reflejar mis experiencias. Es que, fíjate, es interesante comentar que en mi época, que es la época de José Antonio Baldó también, no existía ningún libro. No existía sino una revista, se llamaba El Mundo de la Seguridad, que todavía existe.
pero no existían artículos, no existían institutos de formación, no existía absolutamente nada. Todo esto lo tuvimos que ir generando nosotros gracias a nuestro ánimo de ser mejores cada día. En el caso particular mío, yo estudié, aparte de militar, estudié economía, estudié administración, posgrado en el IESA, de finanzas, bla, 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 posgrado de policía, mi tesis de grado es sobre el sistema policial venezolano. O sea, todo eso se tuvo que amalgamar en un par de libros, que son 2 diplomados que damos en la academia, donde uno está en el nivel técnico, que es el de análisis de riesgo y estudio de seguridad, hecho para profesionales de seguridad, para que vean la profesión de manera integral y no sean vendedores de soluciones mágicas, como decía hace rato, por un lado, y para los contratantes de seguridad, lo que decía, los administradores, los gerentes de empresas, tienen que conocer este tema. Si no lo conocen, están sujetos a caer en manos de cualquier desalmado vendedor de soluciones mágicas y no va a solucionar su problema. Claro. Y va a poner en alto riesgo sus instalaciones o sus condominios, como tú decías, su familia misma. Ese es el nivel técnico, el nivel táctico. Y hay un nivel estratégico, que es el que habla de cómo convertir a ese ser que llega a nuestra organización en un colaborador identificado con los objetivos estratégicos de la organización. ¿Pero por qué? Porque está identificado con él mismo, por sentirse respetado, por sentirse digno, que era lo que hacíamos en Vía Alerta. Me acuerdo que en Vía Alerta nuestros hombres no decían que eran vigilantes, decían, yo soy vialertano. Y oficial, un oficial decían. Sí, oficial de seguridad. Pero es que en Vía Alerta no se montaba un servicio si no estaba graduado en la academia. Y era cosa que ni siquiera academia tenían las demás empresas. Y era con sombrero, todo. No, se buscaban los mejores equipos, o sea, porque esa es la imagen. O sea, un vigilante con la camisa sucia es una empresa sucia. Exactamente. Claro. Un vigilante con una empresa con una patrulla chocada es una empresa chocada, deteriorada. Claro. Entonces, es todo un compendio de actividades que tiene que generar el líder de la empresa para hacer, sobre todo, que ese, como te decía, ese nivel táctico se combine con el estratégico y se entienda que mientras el hombre no cambie el verbo, tener que, por querer, porque no es lo mismo tener que levantarse para ir a trabajar que querer levantarse para ir a trabajar. Claro. La actitud es distinta. El desarrollo de sus protocolos de seguridad en el puesto van a ser distintos porque él sabe lo importante que es, que no es una hormiga, es un ser importante para ese condominio, para esa organización. Pero eso hay que hacérselo llegar a él, hacérselo entender. Ese es el gran trabajo del líder. ¿Y estos libros los pueden conseguir en línea o los están en Amazon? Están en Amazon. Entonces buscan Carlos Pérez. Buscan el Carlos Pérez Barrios, pueden buscarlo. Ajá. Uno se llama Control de Riesgos. Ok. Y otro se llama El Factor M. El Factor M, ok. Entonces, al buscar uno le van a salir las dos. Para que sepan, exacto, busquen Carlos Pérez Barrios en Amazon. Excelente que los tengan en Amazon porque todos los que estamos, digamos, en este lado del hemisferio, bueno, ¿no? Y en España también lo deben tener disponible. Se vende en todos los países. Amazon es una excelente organización que permite que tú pidas tu libro y en pocos días ya lo tienes en tu domicilio. Correcto. Entonces, vamos a la última parte. Sí, has hablado varias veces la academia, una academia internacional. O sea, ¿qué motivó a que apareciera una academia internacional de seguridad? ¿Cómo es eso? ¿Con qué objetivo? ¿Para qué sirve eso? Sí. ¿Cómo se come eso? Sí, realmente yo creo que eso fue desarrollo de la misma actividad. A mí me invitó el Security College de Washington a dictar estos cursos, ¿no? El curso básicamente de análisis de riesgo, ¿no? Y lo dicté durante mucho tiempo allí, con grandes éxitos en toda Latinoamérica, pero quería darle un toque más moderno, un toque distinto, quería imprimirle mi sello y por eso creé que la academia que se llama Global Security Academy y su página es www.glsacademy.com.
gloseca.com. Okay. Ahí se pueden registrar y ver, se registran gratuitamente. Buenísimo. Con su nombre, su email y el password que quiera, y ahí eso le permite ver los cursos distintos que hay, porque una de las características de la academia, que es para formar verdaderos profesionales de seguridad o gente interesada en la seguridad, como los gerentes de empresas o gerentes de condominio, tienen que conocer estos temas. Entonces, ¿cuál es la idea de la academia? Ir, al darnos cuenta de que toda Latinoamérica sufría del mismo mal, Claro. con distintos tonos de voz, pero todos con el mismo mal. La falta de profesionalismo, la falta de competencia, en muchos casos. Las mismas empresas piratas hay en México, que en Chile, que en Buenos Aires, que en Ecuador. Es el mismo, yo diría, el mismo desastre. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace Gloseca? Formar verdaderos, y lo estamos logrando, verdaderos profesionales de seguridad que entienden su responsabilidad ante la sociedad y ante su familia, ante ellos mismos, pero formados académica y doctrinariamente. Y no solamente formas al profesional del área de seguridad, sino que formas a los que le van a contratar Exactamente. para que haya un lenguaje común entre todos los entes que van a estar involucrados en el proceso de la seguridad. Lo expresaste perfectamente. Es que si el contratante no está claro de cuáles son sus riesgos o de para qué necesita, al menos soberamente, una seguridad, con qué intención, no puede tener seguridad, no la va a tener. Pero por otro lado, el que va a montar la seguridad tiene que obligatoriamente hacer un análisis de riesgo. Porque de lo contrario, no va a cumplir con el objetivo, no sabe a qué se está enfrentando, cuáles son las amenazas, cuáles son las deficiencias, no sabe cuáles son los protocolos que tiene que cumplir ese oficial de seguridad que se ha puesto, y va a quedar mal. Y volvemos a la matriz general en toda Latinoamérica de que las empresas no sirven. En términos generales, por supuesto, hay muchas que sirven, pero hay una gran cantidad que no. Como le decía antes, por culpa del contratante, que ignora para qué lo necesita, y por culpa del empresario de seguridad que no está haciendo el trabajo como debe ser. Y yo diría que por culpa de los organismos contralores de los gobiernos, que no están cumpliendo su misión de supervisar las empresas de seguridad y hacerlas que entren por el carril, porque la ley es una sola, debe ser una sola para todo el mundo. Correcto. ¿Y qué tipos de cursos, si nos puedes más o menos explicar qué tipo de cursos está ofreciendo la academia? ¿Es un costo muy grande, un costo mediano? Bueno, los cursos, la academia está trayendo profesionales de seguridad especializados en alguna materia. Por ejemplo, está terminándose un curso de negociación de rehenes, y para eso está el profesor Víctor Anram. El comisario general Víctor Anram es psicólogo, fue rector de la Universidad de la Policía Científica en Venezuela 12 años y experto negociador graduado en el Mossad, en el FBI, en la Policía de Nueva York, o sea, una autoridad. Está uno de riesgos de incendio, está uno del uso de la fuerza y la de legítima defensa, o sea, hasta dónde se puede aplicar la fuerza y en qué condiciones. O sea, hay muchos cursos que se están desarrollando, otros ya están listos, de ciberseguridad. Interesante. Porque es el tema de hoy. Se imagina la cantidad de delitos que ocurren todos los días por informática. Entonces, la academia va creciendo todos los días, pero buscando la excelencia, porque tenemos unas condiciones que no se dan en otros lados. Por ejemplo, nuestros cursos son particulares y la atención es personalizada. Okay. 1. 2. En la academia no se pasa de módulo, en el curso no se pasa de un módulo a otro, sino se saca 100. O sea, tiene que contestar todas las preguntas, porque si no el sistema no permite que pase al otro módulo. ¿Qué nos dice a nosotros eso? Que usted está en capacidad de hacerlo, ya lo han hecho cientos, no tiene por qué no hacerlo usted. Claro. Sencillamente usted tiene que estar capacitado, porque muchas veces se permite que nota satisfactoria 75. Señores, 75 significa que a usted le falta el 25 más importante, que es el que no sabe. O hay de los 10, se murieron 2 y medio.
No, es que sencillamente, si lo que no supiste, a lo mejor es lo que más hacía falta. O sea, entonces tú no eres un hombre profesional, eres medianamente profesional, y yo diría que eres hasta un riesgo de seguridad para la empresa que te contrate, porque si te falta el 25%, y todos lo han hecho. Claro, tienen que repetir el examen. Ahora nosotros permitimos que la gente, por otro lado, las clases son clases magistrales grabadas y la gente la ve a la hora que más le convenga, el día que más le convenga, las veces que necesite verla. Claro. Entonces, está blindado a prueba de excusas. Correcto. Y los exámenes, si no saqué 100, ¿cómo hago, profesor? Bueno, lo vuelves a hacer. Claro. Lo que pasa es que el malévolo profesor, tanto yo como los otros profesores, ¿no?, tienen un banco de datos oculto y te van a cambiar las preguntas del mismo tema, por supuesto. Claro, ¿no? claro. Y te van a revolver las otras para que saques tu examen como debe ser. Y eso nos garantiza de que tú sabes lo que te estamos dando. Claro. De que tú, cuando tienes un certificado de GLOSECA, de Global Security Academy, eres un profesional que conoce la materia que te dimos. Correcto. Porque no hay, sencillamente, notas satisfactorias, ni hay complacencia con certificados de asistencia, porque eso no es formar un profesional. Nosotros no estamos para eso. Para eso hay otras academias, pero váyase para Claro. allá. En pocas palabras, el empresario que contrate gente que está graduado en GLOSECA está entendiendo de que son personales de primer nivel. Sí, es que el profesional tiene que ser integral, si no, no sirve. Ahora, la pregunta, faltaba comentar algo de los costos. Los costos realmente son, yo diría que mínimos, Claro. porque hicimos un trabajo de filigrana de hacer una matrícula que permita la subsistencia de la academia. Correcto. Porque un diplomado, como el de gerencia estratégica, que cuesta $300 y lo puedes pagar hasta en 3 partes, Imagínate. No. eso en otra academia, en otra universidad te cuesta $2,000, $3,000, $4,000, Es $5,000. verdad. Correcto. Y no van a tener El la nivel. asistencia personal ni el material que yo les doy. Podrán darle mucho de la parte técnica, de alarmas o de control de acceso o de cualquier tipo de técnica que tú quieras. Pero la parte conceptual y formativa integral de un profesional de seguridad sí lo damos en la academia. Eso sí lo garantizamos. Entonces, ahí hay otro punto adicional que mucha gente en Latinoamérica que no tiene quizás los recursos para pagar un diplomado matrícula de alta, sí, $2,000, $3,000, tiene una academia que además busca la excelencia y que se da el lujo de dar a buen precio un producto de primera calidad. Exactamente, esa es la Bueno, intención. Llegar al mayor número posible de colegas. Correcto. Porque es que la angustia espiritual mía como profesional de seguridad es darle el chance a mis colegas latinoamericanos de que tengan acceso a esa información a un precio que puedan pagar, porque si no estamos haciendo, no estamos llegando al volumen sea de gente, alta calidad. porque la necesidad es inmensa, pero tiene que ser, por supuesto, como ya les dije, de altísima calidad. La gente medio se asusta cuando se lo comento, pero después quedan enamorados de mí y yo le digo que yo estoy casado. Entonces, hasta aquí llegamos, pero sí quedamos grandes amigos porque ya son colegas que podemos hablar el mismo idioma. Bueno, la última pregunta. Sí, ¿cuál es, como hombre visionario, cuál es tu visión de tu academia, de la Academia Internacional? Bueno, más que la visión, es como, primero la misión. La misión es formar a la gente, ¿no? Y la visión, que es el futuro, es llegar al mayor número posible de colegas en Latinoamérica. Y poder decir, ya contamos del Río Grande para abajo, con profesionales que hablan el mismo idioma, que están bien formados en términos académicos, en términos doctrinarios, que conocen profundamente la profesión de seguridad privada y que van a dar, por ende, un servicio de primera calidad a sus clientes, a sus comunidades y a su país. No solamente en vigilancia privada, repito, en escolta, en control de mercancía en carretera, en transporte de valores,
en tecnología de alarma, en ciberseguridad, en lo que sea. Tienes que tener igual los principios fundamentales para que puedas desarrollar las especialidades posteriores. Claro. Esa es la visión, que sea llegarle al mayor número posible de gente que pueda sentirse orgulloso de que está haciendo un buen trabajo para él y para su familia y para su comunidad y para su país. Bueno, muchas gracias, Carlos Pérez, por esto. Creo que de este tema nos va a quedar, como pasé 2 y 3 programas, podríamos inclusive programar para el Season 2, la temporada número 2, hablar de los libros, porque cada uno de ellos es un enfoque diferente de la parte de la seguridad que me interesa mucho y estoy seguro que a mi papá también le va a gustar. Los datos de contacto. Eso era lo que yo te iba a decir, que repitiera la página donde te pueden contactar si hay algún teléfono que no sea... Sí. Bueno, la página en internet es gloseca.com. www.gloseca.com. Gloseca.com es Global Security Academy. Ahí los invito a registrarse gratuitamente para que puedan ver los videos, porque otra característica de la academia es que la gente no hace los diplomados o los cursos sin saber qué va a hacer. Muchas veces te toca hacer un diplomado y cuando estás ya inscrito y a mitad del camino dices, bueno, pero es que esto no es lo que yo creía. En la academia, registrándote gratuitamente, puedes accesar al video de cada curso introductorio donde se explican las reglas del juego y está toda la programación del curso. Por lo tanto, está desmenuzado el programa y cada persona puede decir, esto es lo que estoy buscando o esto no es lo que yo estoy buscando. Entonces, repito, la página es gloseca.com y el correo es, el de Gloseca es glosecausa.com. Y el teléfono, porque a mí me encanta esa maravilla que se llama WhatsApp. El WhatsApp, porque a mí me gusta verle la cara al enemigo. Me gusta que cuando me llamo un aspirante a cursante, verle la cara. Y decirle, bueno, vamos, porque aquí vamos a bailar pegado durante unas cuantas semanas, unos cuantos meses. Así que el WhatsApp permite el video de una manera, la conferencia por video de manera inmediata, que es +1 para los que no están en Estados Unidos, +1 754-581-7101. Lo repito, porque siempre la gente se queja de que en las cuñas de comerciales dan el teléfono y uno nunca tiene la pluma en la mano. Correcto. Bueno, busquen su pluma. Les voy a contar hasta 3. 1, 2 y 3. +1 754-581-7101. Ahí lo van a ver de todas maneras en la edición. Esta es la transmisión en vivo. Recuérdense, todos los jueves salimos en vivo, pero la semana que viene va a estar en todas las plataformas ya disponible, y en la plataforma van a tener el teléfono en la parte de abajo, igual el website va a estar también, y en los comentarios de la descripción del programa va a estar también el website de ellos para que le den clic y vayan, porque de verdad que necesitamos que la gente se forme correctamente y es una gran ayuda para todos realmente en Latinoamérica. Muy agradecido, Carlos Pérez, por habernos aclarado ese poco de dudas que teníamos en la seguridad privada. Bueno, claro, algunas veces se le olvida a uno muchas cosas. Pero no, la verdad es que yo estoy muy agradecido por esta oportunidad. Las preguntas han sido todas muy importantes y creo que el público necesita conocer justamente de esas preguntas que muchas veces no se hace porque a algunas personas les puede resultar incómodo. A mí no me resulta en absoluto incómodo, me parece interesantísima. Y como siempre he pensado, la gente tiene que conocer para qué existe la seguridad privada. La gente tiene que conocer cuál es el alcance. La gente tiene que conocer cuáles son las limitaciones. Y la gente tiene que conocer cómo contratar un proveedor de seguridad. Correcto. ¿Qué papeles tiene que pedir? Esa visita a la empresa para saber identificar si es una empresa pirata o no. Entrevistar a su personal. O sea, usted está poniendo la seguridad de su industria y hasta de su familia en manos de un tercero. Correcto. Y usted lo hace de la manera más irresponsable y más incompetente, no en términos peyorativos, en términos académicos.
Incompetente porque no conoce, no conoce el alcance de la materia. Por lo tanto, tiene que formarse para que a la hora de contratar seguridad para protegerse y proteger sus bienes que tanto le han costado, lo haga de la manera más profesional y más seria. Correcto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que ha llegado el momento de despedirnos. Mateo, muchísimas gracias el día de hoy por ese gran servicio que presta la gente de White Level Studios. En el cruce de dos mundos nos encontramos dos generaciones, dos caminos trazados. El padre y el hijo juntos en la anda por allá travesía, de viaje, exactamente. explorando la IA con pasión y Está alegría. oyendo En por cada allá, creo. Yo creo que nos está viendo en vivo, exactamente. Saludos a todos los que pasaron por ahí. Mari, Emiro, Eliezer, Alcibíades, Elizabeth. Si se me pasa alguno, pues muchísimas gracias a todos los que nos siguen en línea. Y bueno, para la próxima. Muchas gracias. Gracias. Va a triunfar la duda.